Si este mensaje llegó a ti hoy, hay algo que necesitas escuchar con claridad. No fue casualidad, no fue solo una recomendación más, y tampoco fue un momento cualquiera. A veces, la vida encuentra formas silenciosas de responder preguntas que nunca dijimos en voz alta, pero que llevamos dentro del corazón. En algún lugar muy profundo de ti, donde nacen las dudas y las emociones que no puedes explicar, hay algo que lleva tiempo buscando una respuesta. Y tal vez este momento llegó precisamente antes de que te cansaras de esperar, antes de que confundieras el silencio con el final, y antes de que decidieras rendirte. Sé que intentaste seguir adelante. Intentaste convencerte de que ya no importaba, que todo había quedado atrás. Intentaste actuar como si esa historia hubiera terminado. Pero dentro de ti sigue existiendo una pregunta que regresa una y otra vez, una pregunta que no te deja en paz, por más que intentes ignorarla o distraerte. La pregunta sobre el futuro de esta conexión no siempre tiene respuestas inmediatas ni lógicas. Hay cosas en la vida que no se explican solo con la razón, sino con el tiempo, con los procesos y con el crecimiento emocional de las personas. Y muchas veces, lo que parece silencio o distancia en realidad es un proceso que todavía no terminó. Por eso, lo primero que necesitas dejar de pensar es que estás exagerando lo que sientes. Las emociones profundas no aparecen sin motivo. Nadie lleva a alguien en el corazón durante tanto tiempo por casualidad. Cuando una persona sigue presente en tus pensamientos, en tus recuerdos y en tus emociones, normalmente hay una historia que todavía no terminó de cerrarse. Hay conexiones que no nacen solo de la costumbre o del momento, sino de algo mucho más profundo, de la forma en que dos personas se cambian la vida, se hacen crecer o se hacen ver cosas que antes no veían. Ese tipo de conexión no desaparece fácilmente, incluso cuando hay distancia, silencio o caminos separados. Por eso, en lugar de ver la distancia como un fracaso, a veces hay que verla como un proceso. La distancia muchas veces no separa, sino que muestra lo que realmente importa. El tiempo y la ausencia suelen revelar sentimientos que la rutina y la cercanía no dejaban ver con claridad. Muchas personas se alejan no porque no sienten, sino porque sienten demasiado y no saben cómo manejarlo. Otras se alejan porque tienen miedo, porque no quieren volver a sufrir, o porque no están listas para algo que sienten que puede cambiarles la vida. El silencio muchas veces no es indiferencia, sino confusión, miedo o una batalla interna que la otra persona no sabe explicar. Mientras tanto, tú también estás en tu propio proceso. Estás aprendiendo a soltar el control, a entender que no todo depende de lo que hagas, digas o intentes forzar. Hay cosas que solo se acomodan cuando las personas crecen, cuando sanan, cuando entienden lo que sienten y cuando están listas. Por eso, la clave ahora no es perseguir, ni insistir, ni vivir pendiente de señales externas. La clave es la tranquilidad interior. Cuando una persona encuentra paz dentro de sí misma, deja de actuar desde el miedo y empieza a actuar desde la seguridad. Y la seguridad cambia completamente la energía con la que te relacionas con los demás y con la vida. Confía más en lo que sientes, pero también confía en el tiempo. No todo lo que se aleja se pierde, y no todo lo que se pierde estaba destinado a quedarse. Pero lo que realmente tiene un lugar en tu vida, de una forma u otra, encuentra el camino para volver, para cerrarse o para transformarse en algo diferente. Tal vez esta historia no se trata solo de esa persona. Tal vez también se trata de lo que tú estás aprendiendo, a valorarte, a crecer, a no perderte por nadie, a amar sin dejar de ser tú, a tener paciencia, a madurar emocionalmente y a entender que el amor no es solo intensidad, sino también paz, claridad y decisión. Así que en lugar de vivir en la duda constante, intenta vivir en la comprensión. No todo silencio es olvido. No toda distancia es final. No toda pausa es pérdida. A veces, la vida solo está acomodando a las personas para que, si se vuelven a encontrar, sea de una forma más madura, más consciente y más real. Y si algo es para ti, no tendrás que rogarlo, perseguirlo ni perderte a ti mismo para que se quede. Se quedará porque quiere, porque puede y porque ambos estarán listos. Y si algún día regresa, no será para repetir la misma historia, sino para escribir una diferente. Puede que en algún momento hayas sentido que esta conexión te pide más de lo que recibes, o que estás sosteniendo algo que poco a poco parece alejarse. Pero muchas veces eso no es la realidad,
sino la forma en que interpretamos el silencio y la distancia. No todo lo que se aleja se pierde, y no todo lo que permanece en tu corazón lo hace por casualidad. A veces, cuando una persona vuelve constantemente a tu mente y a tus emociones, no se trata de debilidad ni de costumbre, sino de algo que dejó una huella profunda en tu vida. Hay personas que llegan para enseñarte algo, para transformarte, para hacerte crecer, y por eso no desaparecen fácilmente de tu interior. Cuando una historia sigue viviendo dentro de ti, vale la pena preguntarse por qué. ¿Por qué, a pesar del tiempo o la distancia, esa persona sigue apareciendo en tus pensamientos? ¿Por qué hay recuerdos que siguen teniendo emoción, como si no hubieran perdido su significado? Muchas veces la respuesta no es simple, pero suele tener que ver con procesos emocionales que aún no se han cerrado o con vínculos que dejaron una marca real en nuestra vida. También es importante entender que existe una gran diferencia entre lo que vemos y lo que realmente ocurre dentro de las personas. Desde afuera, alguien puede parecer distante, frío o indiferente, pero por dentro puede estar confundido, asustado o luchando con sus propios sentimientos. No todas las personas saben expresar lo que sienten, y muchas prefieren el silencio antes que mostrarse vulnerables. El miedo, por ejemplo, hace que muchas personas se alejen cuando algo les importa demasiado. El miedo a equivocarse, a sufrir, a perder el control emocional o a volver a pasar por una decepción hace que algunos se protejan tomando distancia, incluso cuando todavía sienten algo fuerte. Por eso, el silencio no siempre significa olvido. La distancia no siempre significa falta de amor. Muchas veces significa confusión, orgullo, miedo o procesos personales que la otra persona necesita vivir sola. Mientras tú piensas que esa persona siguió adelante, puede que en ciertos momentos también recuerde, también piense, también sienta nostalgia. A todos nos pasa que un recuerdo aparece de repente, una canción, un lugar, una conversación antigua, y por un momento todo vuelve a la memoria con mucha claridad. Eso no significa necesariamente que todo deba volver a ser como antes, pero sí significa que hay historias que dejan marca, recuerdos que no se borran fácilmente y personas que forman parte de una etapa importante de nuestra vida. Pero aquí viene algo realmente importante. Más allá de lo que la otra persona sienta o piense, lo verdaderamente importante es lo que esta experiencia está haciendo contigo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás creciendo? ¿Qué estás entendiendo sobre el amor, sobre el apego, sobre la paciencia y sobre tu propio valor? Porque a veces creemos que toda la historia gira alrededor de la otra persona, cuando en realidad también se trata de nuestro propio proceso. Aprender a soltar el control, aprender a no depender emocionalmente, aprender a amar sin perder la dignidad, aprender a esperar sin dejar de vivir. Las conexiones profundas no solo nos hacen sentir, también nos obligan a crecer. Nos enfrentan a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a nuestra forma de amar y a nuestra capacidad de dejar ir o de esperar con madurez. Así que más que preguntarte todo el tiempo qué siente la otra persona, tal vez la pregunta más importante es, ¿qué estoy aprendiendo yo con todo esto? ¿En qué me estoy convirtiendo después de esta historia? ¿Estoy creciendo o estoy detenido en el pasado? Porque al final, las historias que más nos marcan no son solo las que terminan o las que continúan, sino las que nos transforman. Y a veces, el verdadero propósito de una conexión no es solo que dos personas estén juntas, sino que ambos se conviertan en personas diferentes después de haberse encontrado. A veces crees que ciertas coincidencias son solo eso, coincidencias, pero cuando algo se repite demasiado, cuando un recuerdo aparece en momentos específicos, cuando una emoción llega sin explicación aparente, empiezas a darte cuenta de que algunas conexiones no funcionan como las demás. Hay vínculos que siguen presentes incluso en el silencio y en la distancia. Muchas personas experimentan algo curioso cuando alguien importante sigue en su vida de forma emocional. Recuerdos repentinos, emociones inesperadas, una canción que aparece en el momento exacto, un lugar, una frase, un sueño o una sensación extraña de nostalgia sin motivo aparente. Más allá de si alguien lo interpreta como algo espiritual, psicológico o emocional, lo cierto es que las personas que nos marcan profundamente dejan huellas que aparecen de formas inesperadas. También sucede que las emociones no siempre son lineales. Hay días en los que te sientes tranquilo y de repente aparece una sensación de tristeza, nostalgia o una emoción difícil de explicar. Muchas veces no se trata solo de la otra persona, sino de todo lo que esa historia significó para ti.
lo que viviste, lo que aprendiste, lo que esperabas, lo que cambió dentro de ti. Las canciones, por ejemplo, tienen un poder muy fuerte sobre la memoria emocional. Una canción puede devolverte a un momento específico de tu vida en segundos. Puede hacerte recordar una conversación, un abrazo, una etapa entera. Por eso, cuando una persona está muy asociada emocionalmente a ciertos recuerdos, cualquier estímulo puede traerla de vuelta a tu mente de forma muy clara. Pero aquí hay algo importante que muchas personas no entienden. Que una conexión haya sido profunda no significa necesariamente que el destino sea estar juntos, pero sí significa que esa historia tuvo un impacto real en tu vida. Hay personas que llegan para quedarse y otras que llegan para transformarte. Y ambas pueden ser igual de importantes. Cuando alguien deja una marca profunda en tu vida, no desaparece fácilmente de tu memoria emocional. No es obsesión necesariamente. Muchas veces es simplemente que esa historia no fue superficial. Fue algo que te cambió, que te hizo sentir diferente, que te hizo crecer o ver la vida de otra manera. Por eso, más que pensar todo el tiempo si esa persona piensa en ti o no, tal vez la pregunta más importante es otra. ¿Por qué esta historia sigue siendo importante para mí? ¿Qué parte de mí cambió después de conocer a esa persona? ¿Qué aprendí sobre el amor, sobre mí mismo, sobre mis miedos y mis expectativas? Porque a veces creemos que el vínculo sigue vivo solo por la otra persona, pero muchas veces sigue vivo porque esa etapa de tu vida fue significativa, porque ahí hubo emociones reales, porque ahí hubo crecimiento emocional. Hay historias que no se olvidan no porque estén destinadas a continuar, sino porque forman parte de quienes nos convertimos después de vivirlas. Hay personas que no desaparecen de nuestro corazón porque representan una versión de nosotros mismos, un momento de nuestra vida o una emoción que fue muy importante. También es cierto que algunas personas se alejan no porque no sienten, sino porque no saben cómo manejar lo que sienten. El miedo a equivocarse, a sufrir, a perder la libertad, a no estar listos o a repetir errores del pasado hace que muchas personas se alejen de situaciones que en realidad les importan. El silencio muchas veces no es falta de sentimiento, sino falta de claridad, falta de madurez emocional o simplemente miedo. Hay personas que necesitan alejarse para entender lo que sienten, para ordenar su vida, para enfrentar problemas personales o para crecer. Pero aquí está lo más importante de todo esto. Independientemente de lo que la otra persona sienta, esta historia también se trata de ti. De tu crecimiento, de tu madurez emocional, de tu capacidad de amar sin perderte, de aprender a soltar, de aprender a esperar, de aprender a aceptar lo que no puedes controlar. Porque las conexiones más importantes de nuestra vida no siempre son las más fáciles, pero casi siempre son las que más nos transforman. Y al final, el verdadero significado de una conexión profunda no es solo si dos personas terminan juntas o no, sino en quien te conviertes después de haber amado de esa manera. Hay historias que llegan para quedarse, y hay historias que llegan para despertarte. Pero ambas cambian tu vida para siempre. Es como si el destino te estuviera diciendo en voz baja, mantente firme, esto todavía no ha terminado. Hay procesos que no dependen de tu prisa ni de tu miedo, sino del momento correcto en el que todo encaja. No todo lo que se detiene está perdido. Muchas veces lo que se detiene simplemente está tomando forma en silencio. Dentro de los procesos importantes de la vida no existe la confusión como tal, existen pausas necesarias. Pausas para que las personas crezcan, para que sanen, para que entiendan lo que sienten y para que puedan volver desde un lugar más consciente. Cuando algo realmente tiene un significado profundo, no desaparece fácilmente. Se transforma, se estira, cambia de ritmo, pero no se borra. Lo que ahora parece distancia o retraso muchas veces es solo tiempo emocional. Tiempo para que la otra persona enfrente sus propios miedos, sus inseguridades, sus heridas del pasado y las partes de sí misma que todavía no entiende. Nadie puede construir algo sano desde el miedo. Por eso muchas personas se alejan cuando sienten algo demasiado intenso. No porque no les importe, sino porque no saben cómo manejar lo que sienten. El silencio, aunque duela, muchas veces no significa indiferencia. El silencio también puede ser confusión, miedo, saturación emocional o una lucha interna que la otra persona no sabe cómo explicar. Hay personas que cuando sienten demasiado no se acercan, se alejan. No hablan, se quedan calladas. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado y no saben qué hacer con eso.
Cuando alguien ha sido herido antes, cuando ha pasado por decepciones, traiciones o pérdidas emocionales, suele construir una especie de armadura emocional. Esa armadura sirve para protegerse, para no volver a sufrir, para mantener el control. El problema es que esa misma armadura también impide que el amor entre con facilidad. Por eso, cuando aparece alguien que despierta emociones profundas, esa armadura se activa. La persona puede retroceder, volverse fría, distante o silenciosa. No siempre es rechazo. Muchas veces es autoprotección. Es una reacción automática para no sentirse vulnerable otra vez. Imagina a alguien que ha aprendido que amar duele. Cuando empieza a sentir algo real otra vez, su primera reacción no siempre es acercarse, sino protegerse. Su mente le dice que tenga cuidado, que no se entregue demasiado, que no confíe completamente. Pero al mismo tiempo, una parte más profunda de esa persona sigue pensando, recordando, comparando, sintiendo. Ahí es donde aparece la contradicción. Una parte quiere acercarse y otra parte quiere huir. Esa lucha interna muchas veces se traduce en silencio, distancia, comportamientos confusos o actitudes que parecen frías desde fuera, pero que por dentro están llenas de conflicto emocional. Mientras tú ves silencio, la otra persona puede estar viviendo preguntas, recuerdos, dudas, miedo a equivocarse, miedo a perder la libertad, miedo a sufrir, miedo a que algo salga mal. Muchas personas no temen al amor, temen al dolor que creen que viene después del amor. Y en medio de ese silencio, la vida sigue moviendo cosas. Las personas cambian, aprenden, comparan, recuerdan, crecen. La ausencia también enseña. La distancia también aclara sentimientos. Muchas veces uno entiende lo que algo significa cuando deja de tenerlo cerca. El vacío que deja a alguien importante no siempre se puede llenar con distracciones, con otras personas o con rutina. Hay vacíos que no son de compañía, son de conexión emocional, de conversación, de complicidad, de historia compartida. Y esos vacíos hacen pensar, hacen recordar, hacen replantear decisiones. Por eso, cuando sientas que el silencio significa que no le importas, tal vez la realidad sea más compleja. Las personas no siempre se alejan por falta de amor. Muchas veces se alejan por falta de claridad, por miedo, por inmadurez emocional o porque están intentando entender su propia vida. Lo importante aquí no es solo lo que la otra persona está viviendo, sino lo que tú haces con esta situación. Este tipo de experiencias no solo hablan de amor, hablan de crecimiento emocional, de paciencia, de aprender a soltar el control, de aprender a no basar tu paz en las decisiones de otra persona. Porque hay algo muy importante que muchas personas aprenden tarde. No puedes controlar los sentimientos de alguien, no puedes controlar sus tiempos, sus miedos ni sus decisiones. Lo único que puedes controlar es tu crecimiento, tu dignidad, tu paz mental y la forma en que decides amar. Si algo tiene que volver, volverá desde la libertad, no desde la presión. Si algo tiene que funcionar, funcionará desde la madurez, no desde el miedo. Y si algo está destinado a quedarse en tu vida, no necesitarás perseguirlo constantemente para que no se vaya. A veces el amor no se trata de acercarse más, sino de crecer lo suficiente para que, si algún día se vuelven a encontrar, ya no sean las mismas personas, sino versiones más conscientes, más sanas y más fuertes de ustedes mismos. Porque las conexiones más importantes de la vida no solo nos hacen sentir, nos obligan a crecer. En esos momentos, su parte defensiva actúa casi de manera automática. No está reaccionando a lo que está pasando ahora, sino a lo que le pasó antes. Muchas personas no le temen al amor presente, le temen al dolor pasado que todavía no han sanado. Por eso, cuando algo empieza a volverse importante de verdad, aparece el miedo. La raíz de ese miedo casi nunca está en el futuro, sino en la memoria emocional. En experiencias que terminaron mal, en promesas que no se cumplieron, en momentos en los que confiaron y salieron lastimadas. Entonces, cuando aparece una conexión profunda, no solo aparece el amor, también aparecen todos los recuerdos de lo que podría salir mal. Por eso algunas personas se alejan justo cuando todo parecía ir bien. No es lógica, es emocional. Es un mecanismo de defensa. Es la mente intentando proteger el corazón antes de que algo duela otra vez. Hay etapas en la vida en las que una persona necesita enfrentarse a sí misma,
a sus miedos, a sus patrones, a sus inseguridades y a las decisiones que ha tomado. Desde afuera parece silencio, distancia o indiferencia, pero desde adentro puede ser un proceso muy intenso de confusión, reflexión y cambio personal. A veces la vida empuja a las personas a estar solas por un tiempo, no para castigarlas, sino para que se entiendan, para que sanen, para que rompan patrones, para que dejen de huir de sí mismas. El silencio muchas veces no es vacío, es un espacio donde la persona está pensando, recordando, comparando, creciendo o intentando entender lo que realmente quiere. Cuando alguien pasa por un proceso así, empieza a cambiar su forma de ver las relaciones, el amor y la vida. Empieza a darse cuenta de qué errores repitió, qué cosas permitió, qué cosas evitó, qué miedos dominaron sus decisiones. Y ese proceso, aunque desde fuera no se vea, puede transformar completamente a una persona. Pero algo muy importante que muchas personas olvidan es que estos procesos no solo transforman a una persona, transforman a las dos. Las relaciones profundas no solo vienen a hacernos felices, vienen a hacernos crecer, a mostrarnos nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras expectativas y también nuestras fortalezas. Mientras una persona está aprendiendo a enfrentar sus miedos, la otra muchas veces está aprendiendo algo igual de importante: a no perderse a sí misma por amor, a no depender emocionalmente, a mantener su dignidad, su paz mental y su identidad incluso cuando ama a alguien. Aprender a amar sin perder la tranquilidad es una de las lecciones más difíciles. Aprender a querer a alguien sin que toda tu felicidad dependa de esa persona es madurez emocional. Aprender a soltar el control, la ansiedad, la necesidad de respuestas inmediatas, también es crecimiento. Porque el amor sano no nace de la desesperación ni del miedo a perder, nace de la tranquilidad de saber quién eres, que mereces y que estás dispuesto a dar sin dejar de respetarte a ti mismo. Si dos personas se vuelven a encontrar después de haber crecido emocionalmente, la relación ya no nace desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no nace desde el miedo a estar solo, sino desde el deseo real de compartir la vida con alguien. Y eso cambia todo, porque una relación basada en la necesidad suele generar presión, celos, inseguridad y dependencia. Pero una relación basada en la elección genera respeto, libertad, confianza y estabilidad emocional. Por eso, muchas veces las pausas, las distancias o los silencios no destruyen las conexiones importantes. Las ponen a prueba, las obligan a madurar o muestran si realmente había algo sólido o solo emoción del momento. También hay algo que debes entender. No puedes controlar el proceso emocional de otra persona, pero sí puedes controlar tu propio crecimiento. Puedes usar este tiempo para mejorar tu vida, tu estabilidad emocional, tus metas, tu confianza, tu forma de amar y tu forma de relacionarte. En lugar de vivir esperando que alguien cambie, puedes convertirte tú en una mejor versión de ti mismo. Y eso tiene un efecto curioso. Cuando una persona crece, madura, se enfoca en su vida y deja de perseguir, cambia su energía, cambia su actitud y cambia la forma en que los demás la perciben. Las personas seguras, tranquilas, enfocadas en su vida y emocionalmente estables se vuelven más atractivas, no solo en el amor, sino en la vida en general. Porque transmiten algo muy poderoso. No necesitan perseguir, no necesitan rogar, no necesitan convencer. Simplemente son. Y al final, eso es lo más importante de todo este proceso. No se trata solo de si esa persona vuelve o no. Se trata de en quién te conviertes tú durante este proceso. Porque hay historias que llegan a tu vida para enseñarte a amar, otras para enseñarte a soltar, otras para enseñarte a valorarte, y otras para enseñarte a crecer. Pero todas las historias importantes tienen algo en común. Después de vivirlas, ya no eres la misma persona que eras antes. Cuando sus caminos se cruzaron por primera vez, ninguno de los dos reaccionó desde la tranquilidad o la claridad emocional, sino desde sus propias heridas, sus miedos antiguos y sus formas aprendidas de protegerse. Muchas veces, cuando dos personas se encuentran en un momento en el que todavía están cargando su pasado, no se relacionan desde lo que son, sino desde lo que temen. Por eso, lo que sentían era real, pero la forma en que lo manejaron estaba influenciada por inseguridades, necesidad de validación, miedo a perder, miedo a entregarse demasiado o miedo a no ser suficiente. Cuando las emociones son profundas pero las heridas también lo son, la relación se vuelve intensa, pero también confusa. La distancia que apareció después no siempre significa ruptura.
muchas veces significa perspectiva. La distancia obliga a las personas a ver lo que antes no veían, a valorar lo que daban por hecho, a entender lo que sentían realmente y a enfrentarse a sí mismas sin distracciones. La ausencia tiene una función muy extraña pero muy poderosa. Muestra el valor real de las personas en nuestra vida. Cuando alguien ya no está cerca, se acaban las costumbres, las conversaciones diarias, la presencia constante, y lo único que queda es la emoción real. Ahí es donde uno descubre si era costumbre, comodidad o algo mucho más profundo. Durante los periodos de silencio, las personas cambian más de lo que parece. Aprenden a estar solas, a pensar, a recordar, a comparar, a entender errores, a ver la relación desde otra perspectiva. Lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido cuando hay distancia emocional. Muchas veces, la separación no ocurre para terminar una historia, sino para transformarla. Para que, si vuelve a empezar, ya no empiece desde la dependencia, los celos, el miedo o la inseguridad, sino desde la elección consciente, el respeto y la madurez emocional. El dolor de la distancia muchas veces no es solo tristeza, también es aprendizaje. Enseña a valorar, enseña a no dar por hecho, enseña a ver nuestros propios errores y también a entender los errores del otro. La ausencia convierte muchas certezas en preguntas y muchas preguntas en respuestas. Con el tiempo, las personas se dan cuenta de que no todas las conexiones son iguales. Hay relaciones que son agradables, otras que son cómodas, otras que son intensas, y otras que realmente cambian la forma en que ves la vida y el amor. Esas son las conexiones que no se olvidan fácilmente, porque no solo fueron momentos, fueron etapas que marcaron una parte de tu historia. También es cierto que cuando una persona intenta seguir adelante y descubre que nada le genera la misma emoción, la misma conexión mental, la misma confianza o la misma complicidad, empieza a entender que algunas personas no se pueden reemplazar fácilmente, no porque sean perfectas, sino porque la conexión que existía era única en su momento. Los recuerdos empiezan a aparecer de forma inesperada. Lugares, canciones, conversaciones, bromas internas, momentos difíciles que superaron juntos, cosas simples que solo tenían sentido entre ustedes. Y esos recuerdos no aparecen para hacer daño, aparecen porque fueron momentos importantes en la vida emocional de ambos. Pero hay algo muy importante que debes entender en todo este proceso. La distancia no solo cambia a la otra persona, también te cambia a ti. Te enseña a estar bien sin depender de alguien. Te enseña a enfocarte en tu vida. Te enseña a crecer emocionalmente. Te enseña a amar sin perder tu identidad. Cuando dos personas se vuelven a encontrar después de haber crecido, la relación ya no es la misma. Ya no hay tanta necesidad de controlar, de discutir por inseguridad, de demostrar todo el tiempo, de tener miedo constante de perder al otro. Empieza a existir más respeto, más comunicación, más paciencia y más conciencia emocional. Las segundas oportunidades, cuando realmente hay crecimiento, no son repeticiones del pasado, son relaciones nuevas entre las mismas personas, pero con una mentalidad diferente. Y si algún día ocurre un reencuentro, lo más importante no será lo que pasó antes, sino en quién se convirtió cada uno durante el tiempo en que estuvieron separados. Porque las relaciones no funcionan solo por amor, funcionan por madurez emocional, por comunicación, por respeto y por estabilidad personal. Al final, lo más importante de toda esta historia no es si el destino los vuelve a cruzar o no. Lo más importante es que esta experiencia te obligó a crecer, a entender el amor de una forma más profunda, a entender tus emociones, tus miedos, tus expectativas y también tu valor como persona. Porque algunas personas llegan a tu vida para acompañarte, otras para enseñarte, otras para cambiarte, y unas pocas llegan para marcar un antes y un después en tu historia. Y esas conexiones, independientemente de cómo terminen, nunca vuelven a convertirte en la misma persona que eras antes de conocerlas.